a grabar. Bueno, ahí comenzamos a grabar. Ya todo lo que diga va a ser utilizado en su contra, Niji. Se lo dijo, ¿cierto? Bueno, listo. A ver, entonces voy a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a Voces Juveniles, un espacio de encuentro, de diálogo, de aprendizajes y de experiencias. Esta semana hemos decidido abordar como temática transversal la participación juvenil en el marco también de las elecciones de los CMJ que vimos hace poco y de la cual pues a menos surgen ciertas reflexiones también digamos frente a esos resultados de abstinencia que tuvieron los jóvenes y jovencitas como ciudadanos y ciudadanas que también nos compete pues aportar un poco a esta construcción del país. Mi nombre es Daniela y hoy tengo una invitada especial que tiene un perfil indicado para la temática que abordaremos. Me place presentar y entrevistar, aunque aparte de su trayectoria y proceso profesional también, hizo en algún momento parte del equipo de producción de Contacto en sus inicios, en los inicios de Contacto y ahora pues se encuentra del otro lado siendo una invitada. Sin más, le doy la bienvenida a Nigiret Cruz. Hola Niki, ¿cómo Muchas estás? gracias. Hola Dani, muchísimas gracias por esa presentación tan amplia y tan bonita. Pues yo soy Nigiret, soy comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad Surcolombiana, fui practicante de Contacto Radio, un proyecto comunitario muy bonito en el que logramos visibilizar también muchos procesos sociales de la ciudad de Neiva, trabajar con asentamientos, hacer programas radio, fortaleció mucho. Espera, ¿Me Niki, dame un segundo. Espera, Niki, escuchas? para un momento porque no se está escuchando bien, se está escuchando muy recortado. Yo Ya creo va. que es la señal. Qué horrible, qué horrible. ¿De casualidad tienes audífonos? No, no, y caí en cuenta justo cuando llegué acá, pero los dejé en la casa. Bueno, igual pues hagamos y miremos a ver. ¿Puedes volver a comenzar ahí la presentación? Es que yo no sé si está perdiendo como la Bueno, calidad del me video. avisas, porque creo que puede ser sí la señal, y es que desconectaría el wifi, pero no he pagado la factura, entonces yo creo que debe estar por las mismas. Malo. Dale, dale. Hola Dani, muchísimas gracias por esa presentación tan amplia. Realmente muy contenta de estar hoy acá nuevamente en Contacto Radio, esta vez como invitada. Yo soy comunicadora social y periodista, fui practicante de este proyecto comunitario tan bonito, Contacto Radio. Tuvimos la oportunidad también pues de hacer programas radiales con las comunidades, con los asentamientos de la ciudad de Neiva, trabajar con niños, haciendo cuentos. Y pues realmente fue una experiencia que me aportó muchísimo, tanto a nivel personal como profesional. Hoy actualmente pues estoy como enlace de juventud del municipio de Colombia, Huila, mi municipio natal. Pues este municipio está ubicado al norte del Huila, es un municipio que hasta ahora está iniciando como a ser potencial turístico también, en aprovechamiento pues de esa riqueza paisajística que tiene y pues como comunicadora social también intentando que el territorio se visibilice mucho más. Durante mi carrera, digamos que desde que hice todo el proceso universitario, fueron 5 años en los que estuve haciendo trabajo comunitario también en la organización social Red Proyecto Sur. Allí pues fue como el pilar para iniciar como con el trabajo con comunidades, trabajaba con jóvenes, con niños, con juntas de acción comunal también y pues me empapé un poco de la mano con la carrera teniendo en cuenta que la imprenta de la comunicación pues es la comunicación comunitaria como tal. Entonces pues inicié como todo el proceso ahí, ¿no? Lo teórico y lo práctico de la mano también y haciendo un proceso real con las comunidades. Ya luego cuando inicio, pues ya el tema profesional, vuelvo a Colombia, Huila, inicio también un proceso con campesinos del municipio. Acá pues creamos una corporación que se llama Corposar, que es donde estamos trabajando actualmente también. Y desde Corposar estamos un poco tanto formando como a los líderes, intentando, bueno, formarnos conjuntamente, ¿no? En un diálogo de saberes que le llamamos nosotros, y a su vez potenciando el tema del turismo acá en una vereda que se llama Zaragoza, de Colombia, Huila. Miji, que ahorita que me cuentas de todas esas experiencias que has tenido, ¿qué es lo más bonito de trabajar con jóvenes, con campesinos, con esas comunidades y volver a, digamos, de alguna manera, otra vez a de donde eres oriunda, que es de Colombia, Huila, ¿no? ¿Qué te hace volver también, digamos, a tus raíces? Bueno, yo creo que lo más bonito de trabajar con jóvenes, con comunidades, es porque te reinventas cada día, ¿no?
no es una cosa que está dada o que tú aprendes en la universidad, sino que es, aparte de entender la realidad social, aparte de entender qué es la juventud, qué es el campesinado colombiano, de comprender sus propias necesidades, es asumir también un compromiso como profesionales que debemos realmente retribuirle pues a la sociedad en sí, porque fue gracias a la universidad pública pagada por estos pueblos, por estos campesinos, que nosotros pudimos tener ese privilegio, ¿no? Bueno, aparte de ese compromiso, el reinventarnos, el aprender cada día, volver a nuestro municipio que fue el que nos vio crecer, pues es mucho más gratificante el poder hacerlo, porque lo que haces lo haces con total convicción y sobre todo amor para que estos territorios pues progresen, para que en estos territorios lleguen esas oportunidades que uno se da cuenta que va a la ciudad y son muchas las cosas que uno en un pueblo no conoce, o que incluso el atraso también en el que están nuestros campesinos es lamentable realmente, que uno lo que quiere es que cada día la vida misma tenga mucha más dignidad, ¿no? Y que los campesinos en medio de sus denuncias como que nos hace falta un puente, que las vías, y mucho más cuando uno sabe que el país cuenta con el presupuesto y que es por la corrupción que muchas veces los campesinos, los jóvenes, no tenemos esas oportunidades porque tristemente el dinero se queda en pocas manos. Entonces, cuando tú sabes como periodista, como profesional, esa realidad social que tenemos, el compromiso es mucho más fuerte y ese querer que la gente se dé cuenta también, que abra los ojos, pero sobre todo también, y yo trabajo mucho es en el tema de la organización, de trabajar. Dani, si está escuchando bien, es que pasa una moto re duro. Sí, no, pero pues ahí yo creo que se escuchó el pedazo de la moto, pero bueno, no hay problema, dale, sigue tranquila. Cayó. Entonces, cuando tú ya tienes como ese conocimiento también un poco de lo que sucede afuera, pues quieres transmitirlo acá en el municipio, quieres trabajar por el municipio y sobre todo que estos jóvenes que están acá como que puedan soñar, porque finalmente uno se arriesgó, uno fue a la ciudad, estudió, pero acá hay jóvenes que todavía no ven esas posibilidades porque Colombia Huila tristemente pues está todavía en un atraso muy grande. Entonces, pues es como eso, el compromiso por querer compartir esos conocimientos que uno adquirió dentro de la universidad, De los que pero tú tuviste oportunidad, pero quizás muchos y muchas no han tenido esa oportunidad. Con así es, mucho Dani. esfuerzo, ¿no? Claro que sí, con mucho Ujú. esfuerzo que sí se ha logrado. Ligia, hoy en día, digamos desde tu punto de vista y lo que has visto y cómo has trabajado eh, con lo comunitario, con los jóvenes, con niños y niñas también, has visto que los jóvenes y las jóvenes tienen un poco más de sentido de pertenencia frente también a ese cambio que pueden generar desde ellos mismos y ellas, desde sus prácticas sociales, desde sus reuniones, desde cómo se piensan también el país. ¿Crees que hay un cambio de pronto? Yo creo que sí, yo creo que el joven, por ejemplo, bueno, cuando yo tenía la edad de estar en el colegio, uno no hablaba tanto de la situación del país, no se enteraba mucho de pronto de los conflictos que habían, de las denuncias, que la ministra se robó no sé qué cuántos millones que eran destinados para, sí, esas cosas no tenían tanto boom. Yo siento que el tema de las redes sociales, si bien es un arma de doble filo, ha servido mucho para que dentro de las discusiones de los jóvenes ya esté inmerso todo este tipo de conflictos del país. Es muy común ahorita, al menos que no es que se note de pronto un compromiso así súper grande por transformar el país o por tomar acciones, pero sí medianamente ya están inmersos en ellos también como esos pequeños debates o esos temitas así que van apareciendo frente a la situación, pues digamos, como del país. Hace un poco acá con lo que, bueno, con el tema del reciente paro que hubo, que asesinaron a Lucas Villa, acá hubo un plantón, salieron como 100 chicos más o menos a movilizarse y ellos sin conocer tanto, digamos, del tema de política, de estas cuestiones, fue el sentir, ¿no? Fue el hecho de asesinar a un joven que podría haber sido yo y me parece muy cruel lo que está pasando en el país porque están asesinando a los jóvenes. Entonces hay como una sensibilidad mucho mayor, creo yo, no porque nosotros antes no lo tuviéramos, sino porque ahorita hay mucho más acceso a la información.
Entonces, este tipo de cosas llegan pues mucho más fácil. Ahora casi todos los jóvenes tienen celulares, se comunican, tienen grupos, redes sociales, miran el tema de los memes, eso también es un auge que ha servido de tal forma pues para verse, para informarse, porque uno les pregunta acá a los chicos, bueno, ¿ustedes escuchan noticias? No, ellos dicen que no. ¿Cómo se informan? No, pues por los memes en Facebook. Entonces uno, Que les o hace sea, también como toda... estar pendiente de lo que está pasando, ¿no? Mantener Y, actualizado, cosa que comparto muchísimo porque, digamos, no, cuando estaba también en el colegio, por ejemplo, no, nunca tuve como una formación política de, uy, vamos a pensarnos de pronto el país, como, como jóvenes creamos esto de los, por ejemplo, los CMJ, ¿no? Que es algo muy nuevo para todos y todas en el país, ¿no? Entonces, como que ese choque también de, bueno, pero si somos jóvenes siempre nos han enseñado que la política va para los más viejos, ¿no? Y Ujú. creo que ese sentir yo lo, o esa manera de concebir la política también la había tenido como desde hasta hace muy poco, hasta que entré a la universidad, podría decirlo, y vivía como con ese velo que no me dejaba ver que realmente yo podía incidir desde mis prácticas y desde los movimientos juveniles, cómo podíamos incidir también en la política. Y no, es que no es algo solamente para ajeno a mí, no es algo solamente de los grandes, sino que también es algo que nos compete a todos y a todas, ¿no? Entonces yo Y creo es que es que eso, nos ha ¿no? ayudado muchísimo eso. ¿Desde dónde comienza la formación política de una persona? De una persona. De una persona, o sea, ¿desde dónde comienza? ¿Desde la casa, desde el colegio? ¿Cómo crees que comienza, inicia como también esa formación? Sí, yo creo que bueno, primero el tema de la familia, ¿no? Es totalmente pues fundamental, porque por ejemplo uno puede estar en una familia uribista, puede crecer escuchando ese tipo de cosas y puede que cuando uno crezca cambie el pensamiento, pero antes no, uno cree, pues yo creo que todas estas somos una esponjita, ¿no? Y vamos como cogiendo todo ese tipo de cosas, pero pues primero obviamente la familia en sí tiene una carga ahí súper grande, de hecho la misma política es un tema muy tradicional también y lo podemos ver en las castas conservadoras, en las castas liberales, donde desde los niños pequeñitos que se les dice delfines son los que empiezan también a heredar, ¿no? Es la política en sí. Entonces, yo creo que sí, yo por ejemplo en mi hogar no tuve como ese peso, nunca, de hecho ni siquiera me di cuenta quizás que mi papá pertenecía a un partido político o no. Yo creo que yo tenía como más el tema de liderazgo por un tema de sangre, creo yo. Mi papá era muy líder, pero sin necesidad de tener de pronto un tema ideológico. Fue más como que brotaba, ¿no? Como el sentir, la sensibilidad de querer ayudar a otras personas. Pero entonces, chévere, de pronto cuando se logra canalizar, yo creo que después de la familia, pues uno llega a la escuela a conocer, a abrirse un poco, abrir el panorama a raíz de todo el conocimiento que entra y a formar ahí su propio criterio, ¿no? Ya luego, obviamente, la sociedad en sí tiene un papel súper fundamental, lo que me rodea, mis amigos, las reuniones por las que uno va pasando y escucha cosas, las algarabías de los vecinos, que es donde uno escucha mucho más también esas cuestiones, ¿no? Y yo creo que el mismo tema la universidad me ha parecido impresionante y he estado como cuestionando eso. Y es que muchos papás dicen que a la universidad pública no dejan ir a sus hijos. Y yo, por ejemplo, me siento orgullosa de haber salido de la universidad pública, de lo que uno aprende, pero sin embargo me parecía curioso que los papás les tuvieran mucho miedo a eso. No, yo a mi hijo no lo, mejor dicho, yo si se me aparece en la universidad pública lo saco a rejo. Y yo, carajo, pero sí, ese es el anhelo de uno, por ejemplo, ¿no? Uno de pobre que no tiene acceso a una Exacto, educación privada, es pero llegar a una uno lo... universidad, ¿no? Y que de Sí, pronto, y también duele, ¿no? Cuando hablan, cuando ya uno siente ese sentido de pertenencia, esa conexión con la universidad pública de esa manera, que funciona como una herramienta para abrir un poco la mirada a esas realidades, como tú lo dices. Cuando hablan mal de la universidad, se siente tan propio y es como, pues, pucha, yo salí de la universidad pública, me duele que hablen así de la universidad pública porque me ha enseñado tantas cosas que no puedo creer que seamos como tan egoístas hasta ese punto y que me ha enseñado a conocer otras realidades
que me sacó de mi burbujita. Entonces, que hablen de la universidad pública como que son una cantidad de mamertos, eso no van a estudiar, que nunca terminan la carrera. También desde ahí, pues uno entiende que, wow, qué mal estamos porque no valoramos lo público y que lo público representa algo malo. Y es que es eso, o sea, el estigma mismo, porque si tú pones, digamos, una balanza, si los papás lo hacen por los consumos, en la universidad privada se ven consumos de sustancias mucho mayores, porque allá sí mueven la plata, allá sí tienen la plata y los chicos de papi y mami pues tienen las posibilidades de consumir sustancias que uno ni se imagina, ¿sí? Pero entonces yo siento que es una necesidad más bien de borrar, de hacer desaparecer lo público y de hacer desaparecer las únicas oportunidades que tenemos nosotros, sí, las personas de bajos recursos, de acceder a estas universidades y que tristemente por la ingenuidad, familias de los pueblos se van con ese imaginario, ¿no? De, ay, no, es que eso allá me corrompen el hijito, como si en la universidad privada no fuera a pasar lo mismo. Entonces, ahí va la crítica también de qué bases y principios estamos construyendo como familias. Porque si yo no tengo, no le brindé a mi hijo las herramientas necesarias para que vaya y se enfrente ante una sociedad llena de muchísimos peligros, de muchísimos temores, entonces, pues a qué le están Claro, apostando ya también. la universidad no tiene la culpa la tienen desde el hogar. Exactamente. Bueno, Nietzsche, para cerrar ya esta parte, ya de un poco también resaltar la universidad pública y la importancia también de participar en ella y en sus procesos. Me gustaría que nos explicases qué son los CMJ para ti, o qué son los CMJ en general, y para qué sirven y cuál es la importancia de estos. Bueno, Dani, los CMJ son un tema que incluso yo los conocí apenas este año. Antes de que estuviera ya trabajando como enlace de juventud, se empezó a escuchar. Y este año, porque sí, el año pasado eran las elecciones del CMJ, pero se postergaron por el tema de la pandemia. Entonces yo analizaba varias cosas. Bueno, primero decirles que los CMJ pues son pues consejos municipales de juventud, un escenario en el que los jóvenes pues van a poder participar, pero también van a poder concertar con los entes territoriales, ya sea alcaldías, gobernaciones, digamos que es un escenario medianamente pues es oficial en el que el alcalde por obligación debe sentarse mínimo 4 veces al año a concertar con los jóvenes y sobre todo a concertar es qué van a hacer ellos, ¿sí? Ellos tienen, Que si digamos lo que ponemos, digamos, también como en reflexión, 4 veces no es nada, ¿no? sí, realmente 4 veces es como, como para la Navidad, como para el San Pedro, como, pero en sí, ¿cuál es la idea de estos espacios? Y es que las autoridades locales, departamentales, nacionales lleguen a concertar los presupuestos, incluso lo que se va a construir con estos consejos municipales de juventud. Se supone que, por ejemplo, ustedes han escuchado que se celebra la Semana de la Juventud. Pues resulta que ellos lo que tendrían que hacer es convocar al CMJ en su municipio, en los departamentos, para poder construir esa agenda de la Semana de la Juventud y asimismo decidir cuál va a ser la agenda al menos anual, ¿sí? Dentro de los consejos municipales de juventud. ¿Qué pasa? Hay muchas críticas de que los jóvenes, por ejemplo, ahorita el 5 de diciembre, pues la votación a nivel nacional fue muy baja realmente. Acá en el municipio de Colombia estaban habilitados 1.800 y salieron a votar solo 197 jóvenes, que uno dice, uff, carajo, pero ¿qué pasó? Y yo encuentro realmente muchas cuestiones y la primera es que los CMJ no se les inyecta presupuesto como debería, sí. Por ejemplo, no se ponen los puestos de votación adecuados, en el caso, por ejemplo, para los jóvenes del campo. Acá en Colombia hubo solo un puesto de votación, cuando debía estar al menos uno en la zona rural, que es lo obvio, ¿no? Porque Sobre finalmente todo venir siendo Colombia digamos, un municipio con tanta zona rural, ¿no? con tanta extensión territorial, exactamente, Dani. Entonces, bueno, eso por un lado, que no se le inyecta tanto dinero, pero tampoco los jóvenes del país no saben ni siquiera qué son los CMJ.
O sea, eso es una realidad. Yo me enteré porque era enlace de juventud y porque medianamente me empecé a interesar también mucho antes por el asunto, ¿no? Y los CMJ, chévere, que hasta pensamos en sacar una lista, pero no porque supiéramos realmente o porque hubiese una campaña muy pedagógica para poder dar a conocer este tipo de cosas que finalmente terminan siendo, no son como la gran cosa, porque finalmente no tienen presupuesto, no se les reconoce ningún tema salarial tampoco a los No tienen un jóvenes, espacio propio más donde de se tener un reúnan. espacio, es más un tema simbólico, pero que yo siento que puede ser la puerta para lograr ese tipo de cosas más adelante, ¿sí? Lo otro es los jóvenes en sí, en las elecciones presidenciales, en las elecciones de Cámara, siempre han demostrado tener una cierta, ¿cómo decirlo? Como incredulidad. O sea, ellos o nosotros más bien, primero desconfiamos de las instituciones porque sabemos que el tema de las elecciones nunca han sido limpias en nuestro país y por ahí empieza la dictadura también. Entonces, ese mismo tema de tener desconfianza de los aparatos institucionales, pues llevan a que estos espacios pues no se tomen tampoco en serio, porque nosotros los jóvenes tenemos otras formas también de construcción y por eso no se puede tampoco de pronto deslegitimar las otras cosas que se están haciendo, porque decían, pero es que para un paro sí, para una marcha sí. Quizás porque una marcha, porque un paro son esas formas autónomas que los jóvenes han intentado, pues, Tienen para hacerse reconocer, ¿no? Hacer valer también eso que sienten frente al ujú. momento, frente a la coyuntura y que también entienden que algo está mal y esa es la manera de demostrarlo, ¿no? Que son poco válidas, no se tienen en cuenta, quizás que es muy complicado que lleguen a pasar, por ejemplo, un debate en el Congreso, que llegan los jóvenes a hacer pasar un debate en el Congreso, por ejemplo, para la universidad, la financiación de la universidad pública, ejemplo que afecta a miles de estudiantes, afecta a miles de jóvenes que necesariamente se ven en la obligación de trabajar y estudiar al mismo tiempo. O sea, no es porque quieran trabajar, sino porque se ven en la necesidad y en muchas ocasiones se ve la deserción, ¿no? A partir de allí, ¿no? Sí, sí, es eso, Dani. Igual, en términos generales, chévere los jóvenes que decidieron incluso encabezar esas listas, que estuvieron trabajando muy juiciosos con propuestas, con ideas. Ya lo que queda es seguir fortaleciendo como esos espacios que se conformaron ya, que ojalá dentro de 4 años pues la fuerza sea mucho mayor y que quizás la forma de hacer política de los jóvenes sea totalmente distinta y no logren coger como todos esos vicios y resabios pues se logren hacer consejos municipales de juventud que realmente representen el sentir de los jóvenes, ¿no? Y que en estos 4 años le demuestren a los jóvenes pues que sí se puede hacer política de manera distinta y que sí se pudo hacer algo, porque eso es lo otro, que qué es lo que va a pasar. O sea, ya pasó las elecciones, pero lo que viene es el reto realmente de conformar esos consejos municipales de juventud, de ponerlos a andar, ponerlos en funcionamiento, inyectarles presupuesto, que las administraciones realmente no se lo pasen por la galleta, sino que los convoquen, que se reúnan, que si el CMJ va a sesionar, pues que lleguen a quienes invitaron, porque eso es otro problema grande, el tema de que no les presten quizás la atención que merecen estos espacios, que es lo que sucede casi ¿Cuál es siempre. la principal barrera que tienen los jóvenes que les impide de cierta manera acceder a estos espacios que son pocos pero que se están abriendo? Yo creo que, bueno, el mismo hecho de no sentirlos tan propios, ¿no? Yo siento que el tema mismo también formativo, o sea, de conocerlos de manera estructural, es otra cosa que limita bastante porque no están las herramientas adecuadas para que ellos conozcan bien en qué consisten, cómo se estructuran. Por ejemplo, ahorita viene un reto súper grande que es que ellos aprendan a sesionar, por ejemplo, ellos nunca lo han hecho. Entonces, como no son mecanismos que están desde hace mucho tiempo, sino que apenas, digamos, como empiezan otra vez a coger fuerza, entonces ellos van a tener que pues, ser muy juiciosos, ponerse a estudiar, crear sus propias, digamos, normas, dinámicas, digamos, de juego dentro de esos consejos, que es lo primero que tienen que llegar ahorita que sesionen, pero sobre todo es hacer una escuela política sobre, bueno, qué es lo que hace un consejo municipal de juventud, cuáles son las sesiones que se tienen que hacer, cuáles vamos a estar También ellos durante. mismos hacer esa pedagogía con el municipio, ¿no? O sea, Sí, comentarles, nosotros somos los MJ, pero ¿qué hacemos?
Y comenzar ahí a es donde la pedagogizar. institución pues tiene un papel muy importante y es brindar esos espacios, como que, bueno, deleguen a una persona para que, digamos, asesore en el tema del CMJ, porque hay temas que sí uno los puede estudiar, pero que hay otras que no son fáciles de entender, ¿sí? Que necesita uno, pues una persona realmente que entienda bien de la ley y que expliquen, pues, como los procedimientos que se deben hacer también. Entonces, como eso. Hay algo que me genera mucha reflexión, pues con todo lo que hemos hablado, creo que hemos ido dando también esas reflexiones frente a lo que fue la jornada de las elecciones juveniles. Por ejemplo, si analizamos según Caracol Radio, aquí lo que fue en el Huila, que es importante dar estos datos, para hacer pues las primeras elecciones, sí, fueron las primeras elecciones, apenas estamos como en ese paso a incidir en ciertas políticas y todo, pero lo que tú dices, ¿no? Falta esa pedagogización con la ciudadanía, con los jóvenes, con las jóvenes. Según este informe de Caracol Radio, de 318.913 jóvenes aptos para votar, solamente 39.381, que no alcanzan ni siquiera a rozar la mitad, salieron a votar representando un porcentaje del 12,34% de quienes acudieron a las urnas y un 87,66%, más de la mitad, mucho más, Mm. se abstuvieron a hacerlo. Esto preocupante y creo que también es una crítica a cuáles son las políticas que se están implementando para los CMJ y en las próximas elecciones pues veremos si, si analizaron lo suficiente estos porcentajes como para decir que se realizó un cambio, ¿no? Se presentaron listas independientes, 10.831 representando un 38,87%. Procesos y prácticas organizativas, se presentaron 2.534 que representan un 9,08%. Y partidos y movimientos políticos, 14.501 representando un 52,04%. Eso es lo otro, ¿no? Nos damos cuenta también aquí que las listas independientes eh, pues siempre decidieron bastantes, ¿no? A pesar de que pues no fue en una gran medida y que aún priman los partidos y movimientos políticos tradicionales, hay como una contraparte, ¿no? Hay como una contraparte también ahí haciéndole un poco contrahegemonía, podemos decirlo, porque pues los partidos políticos han representado como siempre ese concepto de política para adultos, política solamente para las personas mayores y no han tenido en cuenta pues desde sus inicios y no les ha importado tampoco que los jóvenes pues puedan también tomar partida desde los partidos, ¿no? Digamos, es muy raro ver también hoy en día el Congreso de una persona muy joven y porque juventud no representa para ellos experiencia, no representa para ellos de pronto disciplina, que puedan ser capaces de tomar ciertas decisiones, ¿no? Que es un poco triste, pero yo creo que aquí podríamos resaltar la cantidad de listas de representantes independientes y también de organizaciones y prácticas sociales. Lo pudimos ver bastante. Muchos de los jóvenes pues pertenecían a organizaciones Ujú. y, y pues hay que también darles un apoyo porque estas organizaciones, y creo que nosotros lo sabemos muy bien, Niki, estas organizaciones se trabaja con las uñas, ¿no? Se trabaja con las uñas y es algo que se trabaja con mucho cuidado, con mucha también ganas de querer transformar desde lo que somos, desde los grupos más pequeños, ¿no? Así es, Dani. De hecho, acá en Colombia, la mayoría de jóvenes, bueno, casi todos, fueron por partidos políticos, ¿no? Y ellos lo que decían, bueno, fue por cuestiones de tiempos, que es también siento otro obstáculo también en cuanto a los tiempos que se manejan, que realmente con esto del tema del calendario electoral varió muchísimo y cuando acordaron es que ya se vence el plazo, lo cual pues fue muy corto realmente porque los jóvenes no alcanzaron a conformar sus listas o cuando se enteraron del proceso ya era muy tarde. Eso pasó, por ejemplo, acá en Colombia. Y el tema de que hubieran cogido como los partidos políticos fue porque ya no tenían otra opción, ¿sí?
porque ellos eran claros de que igual no era que se identificaran tanto con los partidos, sino pues con tal de participar, pues iban a tener que acceder a ellos porque la política en sí, pues no les parece como lo han hecho partidos tradicionales, ¿sí? Entonces, eso también es otro precedente que se deja ahí y que, pues ojalá, como digo, que los jóvenes no se permeen como esos vicios y resabios, pero pues que igual muchos jóvenes de 14 años, 15, 16, era la primera vez que votaban también y fue un ejercicio bonito y yo digo, chévere, por eso es que votaron, que lo lograron, porque finalmente ya están asumiendo también un compromiso ante unos adultos y una sociedad que les ha dicho, usted es el factor problema, usted es el que tiene que ser intervenido, a usted es el que hay que cuidar, a usted toca aconsejarlo porque no puede tomar porque decisiones no tiene sobre experiencia. no tiene la experiencia. Entonces le van a uno como cortando esas mismas alas que deberían, por el contrario, darle a uno más herramientas para que esas decisiones sean mucho más sabias, ¿no? O sentir uno que tiene un papel mucho más protagónico dentro de la sociedad, pero pues que por el mismo modelo tradicionalista también en muchos casos no se ha dado y por la misma, digamos, modelo formativo también con el que hemos crecido. Con ese modelo también adultocentrista que se llama, que es donde solamente los adultos toman las decisiones. Ujú, correcto. Bueno, Ninja, yo creo que ya podemos ir cerrando un poco la entrevista. Nos hemos extendido bastante. Ha sido, creo que, una charla bastante dinamizadora, parte y parte. Para ir cerrando, quisiera hacer una dinámica que he implementado durante esta temporada de contacto para este producto comunicativo que se llama Voces Juveniles. Y es la siguiente. Pues ya que no podemos hacerlo de manera presencial, lamentablemente, que pues tú conoces cuál es el espacio que tenemos en contacto, que es pequeño, pero creo que es acogedor y se presta también un poco pues las Bastante. mismas Yo cuando estaba acá no quería condiciones, salir ¿no? de Contacto Radio. Aparte, en Neiva, el Bueno, aire ahorita me acondicionado, pasa eso. eso es perfecto. Eso es algo que no tenemos pues en todos los medios. Mm. Entonces pues también hay que aprovechar eso, ¿no? Bueno, la idea es que esa dinámica se llama de la siguiente manera. Y es a los jóvenes de hoy, 3 puntos seguidos. Entonces tú me vas a contestar desde tus sentires, desde lo que piensas, qué les hace falta a los jóvenes de hoy para transformar su país, para transformar sus realidades y qué les sobra a los jóvenes de hoy. Mm. ¿Qué les hace falta y qué les sobra? ¿Solo una palabra puede ser? Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una mímica, no sé, lo que tú quieras. Bueno, yo creo que lo que Si les estuvieses acá te lo pondría a escribir y te lo pondría a dibujar, pero pues ya como estamos en estas condiciones ya de virtualidad, pues ya te tocaría decirlo. yo creo que lo que les hace falta a los jóvenes es más organización. Bueno, un poco ligada con el tema de responsabilidad, un poco, sí. Y acción, que igual de eso también hay mucho. ¿Qué les sobra? Ideas. Yo creo que 10 jóvenes reunidos, eso es un mar de ideas y mar de cosas que podrían aprovecharse muy bien para lograr como grandes transformaciones, pero lograr incluso empezar como por cosas pequeñitas, ¿no? Lograr cambios en su pequeño municipio, en su barrio, incluso en su familia. Entonces yo creo que lo que definitivamente les sobra a los jóvenes es eso, ideas y creatividad. Entonces les sobra ideas, nos sobra, perdón, nos sobra ideas y porque todas somos jóvenes. Ideas y creatividad y nos hace falta responsabilidad, compromiso, disciplina, más o menos ahí por entender. Algo así, sí, como un temita así más de De yo, asumir un poco más las cosas, ¿no? sí, como eso, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros nos comprometemos como jóvenes dentro de los procesos organizativos y por no cumplirlos también es que los procesos retroceden bastante. Claro, por Entonces no yo creo tener esa presión ahí como un agente policial todo el tiempo, que mire, te entregué esto, haga esto y lo otro, no cumplir esos tiempos, pues terminamos cayendo también en el mero activismo mm, y no ejecutando pues todo lo que queremos lograr, ¿no?
y se termina perdiendo muchas de las ideas que en un principio eran muy buenas ideas, pero se quedaron en eso meramente, sin nada de acciones. Bueno, Nikki, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de hablar de la participación juvenil. De verdad que es para nosotros un honor volverte a tener como invitada esta vez, que sabe, pues contactos y aspira también a tener como ser un referente a nivel regional, en donde los jóvenes y las jóvenes tengan como un espacio también de diálogo y hablar de estos temas tan importantes, estos temas Ujú. que a veces no llegan a la agenda pública, que se tratan solamente, vuelvo y lo digo, y es una crítica que he hecho durante toda la entrevista, a, que se cree se trata solamente de los adultos, pero que nosotros también podemos y nosotros también podemos hablar de ello, ¿no? Así es, Dani. Realmente es muy necesario que tengamos nuestros propios espacios autónomos, pero sobre todo que, tengamos esa capacidad de pensamiento crítico, de preguntar, de reinventarnos, de soñar sobre todas las cosas. Sé que estamos en un mundo demasiadamente hostil, demasiado duro, pero que es cuando más tenemos que ser fuertes y esa fuerza debe verse reflejada en el cumplimiento de esos sueños. Y Esa finalmente, unión. cuando sí, es eso, o sea, esos sueños que inicialmente son individuales, pero que tienen la obligación de volverse en colectivos, porque cuando uno empieza, por ejemplo, a pensarse en la matrícula cero, como lo lograron algunos compañeros, y dicen, ah, bueno, yo necesito que mi matrícula sea gratis porque es que no tengo este semestre, y habla con otro amigo y con otro amigo y con otro amigo, y resulta que todas las necesidades son las mismas, pues nos unimos y lo logramos, pero siempre así cómo nuestras pequeñas ideas empiezan a coger fuerza desde la colectividad, desde el trabajo fraterno, desde el trabajo con compromiso y desde el trabajo, pues desde nuestras propias raíces, que bien fuertes que sí son, teniendo en cuenta toda la historia de mestizaje también, indígena, estas luchas que se han dado en defensa del territorio mismo, que nos deben servir también para nosotros abanderarlas y continuarlas. Así es, Nili. Bueno, muchas gracias a ustedes también que se quedaron pendientes, que nos sintonizaron, que nos acompañaron junto con Nili, pues a hablar un poco de estos temas de participación juvenil. Agradecemos pues a Nili, nuestra invitada, nuevamente por sacar tiempo, porque sabemos que está bastante ocupada, que tiene grandes retos de allí. Entonces, pues Nili, muchas gracias. Gracias, Dani. Un abrazo muy fuerte y seguimos en Contacto Radio. Contacto Radio.